empezar la clase de ahora, que es sobre el tema de cardiopatía coronaria crónica. Como ustedes saben, es una de las entidades más frecuentes y que ha ido incrementando su número y su prevalencia a nivel mundial, no solamente de los países, no de solamente ahora de los países del primer mundo, sino también países del tercer mundo o en vías de desarrollo, también están acrecentando este tipo de patología. La clase de ahora vamos a hablar primero de las características, algunas características fisiopatológicas, clínicas. Luego hablaremos sobre la angina de pecho de tipo estable, que es una de las causas más frecuentes de la cardiopatía coronaria crónica, y posteriormente haremos una revisión de lo último que hay en cardiopatía coronaria crónica, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, en primer lugar, para orientarnos tenemos que saber cuando tenemos un paciente con enfermedad coronaria, podemos tenerlo con distintas manifestaciones y con distinto perfil clínico. En primer lugar, puede tener un paciente enfermedad coronaria y ser completamente asintomático por múltiples razones, ¿no? Porque es diabético, porque es una persona mayor, porque tiene su umbral doloroso es distinto, o porque tal vez no realiza actividad física como para desencadenar el síntoma. Entonces luce como un paciente asintomático sin ser. Y por ahí un día en un chequeo, una evaluación, le encuentran una de las pruebas diagnósticas anormales y ahí empieza ya recién el paciente a tener conciencia de que tiene una enfermedad, sino que está cursando asintomático. La angina de pecho de tipo estable es otro de parte del espectro clínico de la enfermedad coronaria. Es aquel paciente que tiene síntomas cuando hace algún tipo de esfuerzo físico, y se le llama estable por esa característica, porque el síntoma solamente se presenta con esfuerzo. El síndrome coronario agudo se divide a su vez en dos tipos de síndrome coronario agudo. El ST, según el electrocardiograma, el ST no elevado, y que puede derivar en una angina inestable o un infarto no Q, y el ST elevado, que generalmente van a derivar hacia el infarto de miocardio con onda Q. Otro tipo de patología que se puede presentar es la angina vasoespástica o angina de Prince-Metal. Lo mismo, también podemos tener un paciente con enfermedad coronaria y ser un paciente con insuficiencia, cuya manifestación es insuficiencia cardíaca, por múltiples razones, porque probablemente haya tenido varios infartos tal vez, o incluso algunos de ellos silentes, o porque el paciente tiene una isquemia tan severa que no llega a tener el dolor, o no ha tenido el dolor, pero la isquemia es tan severa que disminuye la fuerza contráctil del corazón, disminuye la función sistólica, y el paciente, su única manifestación puede ser una insuficiencia cardíaca. Podríamos tener también otro tipo de pacientes con arritmias cardíacas, como del tipo extrasistolia ventricular, taquicardia ventricular, o arritmias también supraventriculares, y que tienen esta característica, ¿no?, de que a veces pueden haber tenido angina o como no, y a veces el único síntoma es la arritmia cardíaca. Puede también un paciente tener trastornos de conducción, ya sea por bloqueos fasciculares, puede tener bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo. Puede tener también otro tipo de trastorno de conducción a nivel del nodo audículo ventricular, como bloqueos AB de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Y también puede haber
como única a veces manifestación y a veces como que empieza la manifestación y ahí termina, es la aparición de muerte súbita en pacientes que pueden haber tenido síntomas, pueden haber pasado por alguno de los estadios que hemos revisado hace un momento, o pueden haber tenido ningún síntoma y su inicio de la primera manifestación que van a tener será la muerte súbita. Esta diapositiva muestra una arteria en la cual se está gestando una enfermedad coronaria. Pueden ver, este es el endotelio, miren acá el endotelio luce sano y sin embargo acá en esta zona ha habido pasaje de monocito hacia el interior de la pared vascular, y lo mismo que al haber difusión del endotelio va a haber migración del LDL hacia el interior de la zona subendotelial. Los monocitos se convierten en macrófagos y comienzan a ingerir todo el LDL modificado que está acidificado y que va a comenzar a generar una serie de cambios como la proliferación de células musculares lisas y su migración hacia la pared vascular, de tal manera que la placa comienza a crecer y comienza a convertirse en una placa obstructiva. Un mal día viene una rotura de la pared subendotelial o del endotelio, y con la formación de un trombo que puede ser pequeño. Si el trombo es pequeño, lo que va a producir es una disminución de la luz del vaso. Pero si el trombo es grande, va a poder incluso producir una oclusión total de todo el vaso sanguíneo y producir, si es que esto no se lisa prontamente, producir un infarto agudo del miocardio. Si esto se lisa rápidamente, el resultado clínico final será una angina de pecho de tipo inestable. Otro dato importante que deben de saber es que las lesiones mayores al 60% de la luz del vaso recién van a alterar el flujo coronario. En otras palabras, una persona puede tener 50% de oclusión de un vaso sanguíneo coronario y no tener síntomas, incluso hacérsele una prueba de esfuerzo y esta prueba de esfuerzo saldrá normal. Esta, como es lógico de deducir, este tipo de placas de esa magnitud no requieren pues terapia de revascularización, ya sea por la vía percutánea o por la vía quirúrgica. La isquemia miocárdica, otro concepto importante, es la ruptura del equilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno en el miocardio. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a influir en el aporte del flujo coronario? ¿No? Por ejemplo, la resistencia vascular periférica, los fenómenos de autorregulación humorales, control neural, etc. La fase diastólica también, dependiendo de la duración de la diástole, dependerá también el flujo coronario. A menores frecuencias, la diástole se va a alargar y al haber una diástole más larga de mayor duración va a mejorar el flujo. Entonces de ahí se deduce una razón para el tratamiento, la baja de la frecuencia cardíaca. Ahora, cuando tenemos un paciente, cuando también hay isquemia de miocardio, puede ser por efecto de la demanda, puede haber una mayor demanda porque hay una frecuencia cardíaca incrementada. Entonces la frecuencia cardíaca incrementada va a producir mayor consumo de oxígeno. La frecuencia cardíaca acelerada va a producir
va a producir un mayor consumo de oxígeno por el mayor número de latidos que tiene, y una diástole más corta, o sea, y ustedes como ya saben, la diástole es el momento del ciclo cardíaco en que las coronarias se incrementan en su flujo. Lo mismo también, la mayor contractibilidad, mayor consumo de oxígeno, mayor demanda de oxígeno. Y la tensión de la presión sistólica de pared, que se deriva de la presión arterial, va a ser también otra de las causas de demanda por el miocardio. Otro concepto que hay que tener siempre en cuenta es el concepto de placa aterosclerótica en sus dos variables, la placa estable y la placa inestable o vulnerable. ¿Qué cosa es la placa estable? Es aquella placa que tiene una cápsula fibrosa gruesa, un núcleo de lípidos de pequeño tamaño, o sea, tiene poca grasa en su interior, en el core, en el núcleo, y la cápsula es fibrótica, tiene poco componente inflamatorio y es una placa estable, es una placa que difícilmente se va a romper y generar un evento coronario agudo, y que su crecimiento también a través del tiempo va a ser más lento. La placa inestable o vulnerable es una cápsula fibrosa delgada, es una cápsula inflamada con muchos monocitos, macrófagos, etcétera, y que tiene un núcleo lipídico grande, y eso la vuelve más blanda y con mayor posibilidades de romperse, y al romperse generarse el trombo y va a haber un evento coronario agudo. Y siempre aquí el componente inflamatorio es importante, como lo menciona la diapositiva, ya que va a producir mayor fragilidad y vulnerabilidad de la placa. Y a veces son pacientes, como decíamos hace un momento, que pueden no haber tenido síntomas, y un mal día, haciendo un esfuerzo físico, a veces jugando un partido de fútbol, etcétera, o corriendo una maratón, aumenta el flujo coronario, se puede romper una placa, se genera un trombo, y incluso el paciente puede llegar a tener un infarto agudo de miocardio o incluso una muerte súbita. Y en relación a eso, como manifestamos en una de las diapositivas anteriores, la placa puede tener menos de 60% y el paciente no tener síntomas, y por este fenómeno de rotura de placa poder llegar a tener un evento coronario agudo e incluso muerte súbita. ¿Qué es lo que sucede con la placa vulnerable en relación a la ruptura de placa? Puede generar primero una trombosis no oclusiva, la placa va creciendo poco a poco, el resultado clínico puede ser una angina de pecho de tipo estable, o sea, aquella que aparece solo con esfuerzos, o puede tener también una isquemia silente, por razones que ya he explicado. La trombosis oclusiva es aquella que puede tener lisis intermitente, y el resultado clínico será una angina de pecho inestable. O puede ser que no tenga lisis intermitente, o no haya lisis y se quede ocluida, y que el paciente no tenga colaterales que lleven flujo hacia ese sector y desencadenar en un infarto de miocardio agudo, y que esto incluso puede también derivar en una muerte súbita. Pasando ahora a lo que sería una angina de pecho estable. La definición es aquel disconfort, miren que se dice disconfort, no necesariamente dolor. Disconfort en el pecho o áreas adyacentes por isquemia miocárdica, causada por ejercicio y asociada a disturbios de la función miocárdica, pero sin necrosis. Estos son
molestias que aparecen cuando el paciente hace un esfuerzo físico y en donde se logra romper el equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno hacia el miocardio y puede desencadenar pues la isquemia, la cual puede traducirse bajo la forma de un dolor opresivo, generalmente ardor, generalmente retroesternal, o a veces como síntomas equivalentes como una disnea marcada o una opresión en la garganta, ¿no? Estas pueden ser manifestaciones como vamos a ver más adelante. La localización de la angina de pecho estable suele ser retroesternal, es de tipo opresivo o ardor, inicio gradual, dura de 5 a 10 minutos, menos de 30. Si dura más de ese tiempo, ya tenemos que pensar que estamos frente a un síndrome coronario agudo y ya no sobre una angina de pecho de tipo estable, así se haya presentado durante el esfuerzo. Desaparece con reposo y con nitratos. Los precipitantes, actividad física, estrés y los síntomas asociados, diaforesis y náuseas también pueden acompañar a este. El que se acompañe de estos síntomas de diaforesis y náuseas nos hace pensar de que sea un dolor de origen visceral, y si está localizado en el pecho, una de las primeras opciones que tenemos que pensar es que estemos frente a un síndrome coronario agudo o a una angina de pecho. Así pues, la anamnesis, como pueden ver, es la clave para el diagnóstico, ¿no? La clínica sigue siendo la reina de la medicina. Ahora, el dolor, ¿cómo es el dolor de origen torácico y el de naturaleza isquémico y el dolor no cardíaco? Hay ciertos factores que nos van a ayudar a poder aclarar el diagnóstico. Recuerden que la primera fase es una anamnesis exhaustiva en la que uno por teléfono incluso puede hacer un acercamiento diagnóstico de que estamos frente a un cuadro agudo o a un cuadro crónico y de origen probablemente coronario. Las características: a favor de que sea de tipo isquémico, que es un dolor constrictivo, opresivo, quemante, pesadez; en contra, que sea un dolor sordo, que sea bajo la forma de sensación de corte, pulsadas, que aumentan con la respiración. Eso alejan las posibilidades de que sea un dolor de tipo isquémico. La localización: a favor, retroesternal, subesternal, torácico anterior, brazos, hombros, nuca, quijada, dientes, antebrazos, dedos, región interescapular. Todo esto va a favor de que sea de origen isquémico, miocárdico. En contra iría que se ubique en la zona submamaria y que por el lado lateral del hemitórax izquierdo. Entonces, eso aleja un poco la posibilidad, pero no necesariamente la hace desaparecer como posible causa. Gisela, hola, Gisela, me voy al mercado dentro de... Factores que provocan el dolor: a favor del ejercicio, la excitación, el estrés, el frío y el estado postprandial. Recuerden, y eso como un concepto importante, que el estado postprandial, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir un secuestro de flujo coronario, hacia el territorio visceral, y va a producir un robo de flujo y menos irrigación coronaria, y por eso es que después del estado postprandial el dolor puede aparecer o incrementarse con la actividad física. En contra de los factores que van a provocar el dolor es después de completar un ejercicio. El paciente dice: doctor, he tenido un dolor de pecho, pero hoy día he hecho un esfuerzo, ¿y a qué hora fue el esfuerzo? Bueno, fue en la mañana, doctor, y ahora, ahora estamos ya de tarde o de noche. Entonces, esos son dolores que están desfasados en el tiempo y que alejan la posibilidad de ser una angina de pecho. Y también cuando son provocados por movimientos corporales, como agacharse, girar el tórax, movimientos respiratorios, entonces esos dolores tienen menor probabilidad de ser de origen isquémico. El diagnóstico diferencial se planteará con todas
entidades que estén en la zona, con desórdenes esofágicos, cólicos biliares, síndromes postexternales o postocondritis, el síndrome de Tietze, que es un dolor local con mucha hipersensibilidad en la región esternal. A veces cuando hay protrusión del cartílago costal o hay deformaciones de la región esternal, la radiculitis cervical, la hipertensión pulmonar, el embolismo pulmonar, la pericarditis, que ya en algunas clases ya van a tener las características clínicas y cómo se hace el diagnóstico de pericarditis, pero entra también dentro del diagnóstico diferencial con la angina del pecho o con la enfermedad coronaria. Y con el infarto agudo de miocardio, que es una molestia muy similar, pero generalmente en estos casos del infarto el dolor es muy prolongado. El examen físico, a menudo normal, ahí puede haber un halo corneal en el iris, ¿no? Como una forma de manifestación de depósito de lípidos, ¿no? Puede haber cambios de la presión arterial, hipertensión o hipotensión si el paciente tiene ya un compromiso ventricular importante, alteraciones en las arterias, elongación, a veces la palpación de la arteria humeral hace que palpemos una arteria muy flexible, muy alargada y de paredes endurecidas. Entonces esa persona nos hace pensar que puede tener enfermedad coronaria, lo mismo que tenga soplos a nivel de la carótida, ¿no? Entonces ya nos puede hacer pensar de que este paciente puede tener oclusiones en la región de las carótidas. Presencia de tercer o cuarto ruido, cuando durante el episodio de dolor con mucha frecuencia se va a producir una falla ventricular, entonces va a haber congestión pulmonar, traducción clínica, rales o crepitantes y aparición de tercer o cuarto ruido. Puede aparecer soplos como una manifestación de una disfunción de algún músculo papilar y la génesis de un soplo sistólico durante el periodo isquémico. Los impulsos apicales, sobre todo cuando se han formado aneurismas ventriculares o el corazón se ha dilatado después de haber tenido eventos coronarios. Los soplos de la cardiomiopatía hipertrófica y de la estenosis aórtica también deben de tenerse en cuenta. Ahora, ¿cuál es nuestro plan de trabajo en aquel paciente que nos viene con una sospecha de angina del pecho? Primero hay que analizar los factores de riesgo, si tiene hipercolesterolemia, hipertensión, si es fumador, diabetes mellitus, historia familiar. Electrocardiograma es normal en el 50%, es útil como examen, pero fíjense que el tener un electrocardiograma normal no descarta la posibilidad de que estemos frente a un paciente con una enfermedad coronaria, porque el electrocardiograma puede ser normal en el 50% de los casos. Cuando hay alteraciones en el electrocardiograma, se suelen ver alteraciones en el STI, en la onda T, IO, en la onda T. Pueden haber arritmias ventriculares, alteraciones de la conducción como bloqueo de rama izquierda, el bloqueo anterior izquierdo, bloqueo de rama derecha. La prueba de esfuerzo, que es una de las pruebas más comunes, que tiene no es otra cosa que un electrocardiograma en ejercicio, ya sea realizado en una bicicleta estacionaria o en una faja sin fin, el llamado treadmill, y se le considera positiva o anormal. En medicina, cuando hablamos de positiva, de pruebas positivas, estamos hablando de pruebas con resultados anormales, ¿no? Se da cuando hay una depresión del segmento ST de 1 milímetro o más, como ya van a llevar cuando lleven las clases de seminarios y los cursillos de electrocardiografía.
El Holter de 24 horas, que no es otra cosa que un monitoreo electrocardiográfico ambulatorio, se manifiesta, ahí también nos va a permitir ver si hay lesión o injuria, si hay depresión del segmento ST o elevación del segmento ST o si hay arritmias, lo cual hace que el paciente sea de peor pronóstico, de mayor riesgo y que haya la necesidad ya de hacer exámenes invasivos. Las pruebas de cardiología nuclear es otro tipo de prueba de percusión miocárdica que nos permiten a través del talio y el tecnesio pirofosfato y aplicando un estrés físico, ya sea en bicicleta con el treadmill, que es la faja sin fin, o a través de un estrés farmacológico como lo que ejercitaba por el dipiridanol, que es un vasodilatador sistémico, la adenosina, que es un vasodilatador también, la dobutamina, que es un vasodilatador y que por los mismos mecanismos que los anteriores del secuestro o del robo va a producir isquemia y desencadenar la isquemia y el paciente quejarse en ese momento de dolor y a ver los cambios respectivos. Este tipo de prueba generalmente se hace cuando el paciente está impedido de caminar o tiene alguna dificultad para hacer el esfuerzo físico, entonces se utiliza el estrés o esfuerzo farmacológico. Estas pruebas nos permiten ver si el miocardio tiene defectos fijos, que no son otra cosa que cicatrices de infartos antiguos, o si hay una isquemia transitoria y si es que el miocardio se encuentra viable o no en dicha región. El ecocardiograma en su forma bidimensional o tridimensional disponible actualmente nos va a permitir ver alteraciones globales y regionales de la función ventricular. Una de las características de la enfermedad coronaria es la alteración regional, o sea, por regiones, por sectores de la función sistólica, o sea, menos movimiento, menos la sístole menos marcada en esa zona, pues puede ser indicativo de que estamos frente a un paciente con enfermedad coronaria. El ecocardiograma estrés también, como ya lo dijimos, puede hacerse bajo las formas de estrés farmacológico. Arteriografía coronaria es una prueba ya invasiva que se hizo a través de un catéter introducido por una arteriola o una arteria, ya sea a nivel de una arteria nivel de la muñeca, a una arteria radial, o una arteria humeral, una arteria femoral, se llega hasta el óseo de la coronaria, se inyecta sustancia de contraste y se logran ver la localización y la magnitud de las obstrucciones para definir el tipo de tratamiento, si va a ir hacia un tratamiento médico o si va a ir hacia un tratamiento quirúrgico o intervencionista con técnicas percutantes. La coronariografía, como lo decíamos, nos permite detectar lesiones obstructivas, la localización y la severidad. También en ese procedimiento se hace la ventriculografía, que es una función para ver la función ventricular, ya sea por la presencia de hipoquinesia, o sea, de secciones del corazón que se mueven menos, aquinesia que no se mueve, o disquinesia que en lugar de contraerse durante la sístole se expanden. Eso nos está indicando ya un deterioro del miocardio y que con una probable secuela tal vez de un evento coronario agudo como un infarto agudo de miocardio. El tratamiento puede ser médico-farmacológico, tratamiento no farmacológico, cambios en el estilo de vida, actividad física, baja de peso, reducción de la ingesta de grasas, etcétera, control de la hipertensión arterial a través de la reducción de sodio. Pues es una de las formas de abordar
inicialmente el tratamiento de esta enfermedad. La intervención coronaria percutánea o angioplastía coronaria puede ser con stent metálico o medicado, o puede ser también sin stent, y con estos stent medicados, cuando se utilizan, pueden ser con liberadores de droga, es decir, hacen que el crecimiento de la placa se atenúe, que crezca menos la placa. El stent, que es un dispositivo que se produce en la zona de la obstrucción de la arteria coronaria, al expandirse va a abrir el vaso y va a mantener el vaso abierto, y las drogas que se encuentran en él van a disminuir la probabilidad de reoclusión. Entonces, esto es uno de los tratamientos por vía percutánea o por intervencionismo que se puede hacer de la enfermedad coronaria obstructiva. La revascularización quirúrgica, que es la colocación de un puente aortocoronario con venas afenas, conductos arteriales, o utilizando alguna de las mamarias internas. El tratamiento, bueno, tendrá que ser, pues, reducir lógicamente la demanda e incrementar el apoyo. ¿Cómo lo hacemos? También deducible, disminuyendo ¿cómo disminuiremos la demanda de oxígeno miocárdica? Disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo la presión sistólica, disminuyendo la contractibilidad, disminuyendo el estrés de pared del ventrículo izquierdo, disminuyendo la precarga, o sea, el volumen diastólico del ventrículo durante la diástole, y la masa, disminuyendo la masa cardíaca a través de la reducción de la hipertrofia con el tratamiento adecuado de la hipertensión a través de fármacos que logran este objetivo, que se usan con mucha frecuencia. El aporte de oxígeno por el miocardio lo vamos a obtener mejorando el flujo coronario, ya sea, pues, dilatando las obstrucciones y teniendo una mejor presión de perfusión, y lógicamente también bajando la frecuencia cardíaca, alargando el periodo de diástole, que es cuando se perfunde el miocardio. Ahora, los objetivos del tratamiento son, pues, reducir el riesgo y reducir la mortalidad, reducir los eventos mórbidos de tipo infarto, de tipo angina inestable, de arritmias ventriculares, etc., y reducir los síntomas. Hay dificultades para la valoración a veces, porque hay pacientes que pueden tener, pues, una vida muy sedentaria y no tener nunca síntomas, sino que eso no significa de que no tenga una enfermedad muy severa, ¿no? Las metas es la eliminación completa o casi completa de los síntomas, retorno a las actividades normales, si es posible, retroceder hacia la clase funcional 1 de la Sociedad Canadiense de Cardiología, que ahora vamos a ver en qué consiste, que es una graduación de severidad, de un score que se logra obtener para ver el grado de severidad de la enfermedad del paciente. Y también otro de los objetivos es que tenga, pues, que este tipo de tratamientos tengan la menor cantidad y severidad de efectos colaterales. Muy bien. La medicina moderna no necesariamente significa implementos nuevos, equipos biomédicos nuevos, sino también una cierta metodología de recomendaciones y de lo que se llama la medicina basada en evidencia. Entonces, las clases, las recomendaciones, tanto para hacer un diagnóstico, como para pruebas diagnósticas, como para actividades terapéuticas, se van a clasificar clase 1, clase 2, y la clase 2 se subdivide en clase 2A y clase 2B,
y la clase 3. ¿En qué consiste la clase 1? Son aquellas condiciones para las cuales hay evidencia y o acuerdo general de que un procedimiento o tratamiento dado es útil y efectivo. Es decir, si yo voy a hacer un procedimiento diagnóstico o terapéutico, ya hay un consenso general basado generalmente en estudios científicos en que me dicen que este procedimiento es útil y efectivo. Clase 2. En la clase 2, las condiciones para las cuales hay conflicto de evidencia y o divergencia de opinión acerca de su utilidad o eficacia, tanto de un procedimiento como de un tratamiento. Y esto se subdivide a su vez en las 2A. Hay un peso de evidencia y opiniones a favor de la utilidad y la eficacia. La clase 2B, cuando la utilidad y eficacia es menos establecida por evidencia u opinión. Y la clase 3 son condiciones por las cuales hay evidencia o acuerdo general de que el procedimiento o tratamiento no es útil y efectivo y en algunos casos puede ser dañino. Por ejemplo, en este último caso, tendríamos un paciente con un cáncer terminal, con un sangrado digestivo, que sea un cáncer vamos a poner que sea de colon o de estómago, de la vía digestiva. Entonces, este paciente, someterlo a una angioplastía o una cirugía cardíaca en esas condiciones sería contraproducente. Entonces, esa sería una indicación de clase 3. No se puede hacer porque el paciente puede empeorar. Cuando hablamos del nivel de evidencia, habrá un acto médico o una propuesta médica podrá tener un alto nivel de evidencia que se cataloga como A cuando los datos son derivados de estudios múltiples que son ensayos clínicos randomizados que incluyen gran número de pacientes, o sea, cuando esas conclusiones están basadas en número que involucran gran número de pacientes. El de grado intermedio, nivel de evidencia intermedio, cuando los estudios son de número limitado, son randomizados, incluyen un número pequeño de pacientes o cuidadoso análisis de estudios no randomizados o observacionales. Es decir, las conclusiones están basadas en estudios científicos de menor peso. Y una evidencia baja cuando el consenso está basado solamente en opinión de expertos para la recomendación y no en estudios, no en grandes estudios. Entonces, para que un estudio tenga más valor científico, tiene que ser pues randomizado, con todo el rigor científico, randomizado, gran número, doble ciego, etc. Este cuadro nos muestra la clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiología. Se divide en 4 clases. Se divide en 4 clases. La clase 1 es cuando el paciente no tiene angina de pecho en actividad ordinaria. La angina de pecho solo se presenta con ejercicio severo o rápido o prolongado. Ese sería el paciente con clase 1. Clase 2, cuando hay una leve limitación en la actividad ordinaria, o sea, el paciente cada vez que se va a trabajar caminando, hay un momento en que a partir de cierta distancia va a comenzar a tener la molestia, el disconfort torácico o el episodio de angina de pecho. La clase 3, cuando hay una marcada limitación en la actividad física ordinaria. Y la clase 4, cuando hay una incapacidad para la actividad física sin tener molestias, o incluso puede el paciente tener angina en reposo. Cuando estamos nosotros frente a un paciente, tenemos que estratificar el riesgo.
tenemos que estratificar el riesgo. Y para estratificar el riesgo hay ciertas metodologías. Una de las formas prácticas es a través del score de Duke, de la Universidad de Duke, ¿no? En 3000 en que al paciente se le hace una prueba de esfuerzo y según el grado de severidad de la prueba de esfuerzo nos permite estratificar el riesgo del paciente y la necesidad incluso de hacer exámenes invasivos y esto a su vez para ver si el paciente está necesitando algún tipo de revascularización, ya sea percutánea a través de un catéter o ya sea quirúrgica a través de bypass aortocoronario. Ahora, los parámetros que se utilizan en este caso es el tiempo de la duración de la prueba, la depresión de los segmentos CT y la sintomatología que puede tener el paciente. Y esto nos va a dar un score, que como pueden ver, cuando más negativo es, el riesgo es más alto y la mortalidad anual es mayor. Miren la diferencia que hay entre este score de -11, que es un grupo de riesgo alto y que tiene una probabilidad de mortalidad mucho mayor que aquel paciente que tiene un grupo que pertenece al grupo de riesgo bajo y que su score es incluso positivo, ¿no? Entonces, este tipo de score nos permite identificar. Esto es paciente de acá, lógicamente estaremos pensando inmediatamente en una arteriografía coronaria y probablemente en una cirugía o una revascularización de bypass, con angioplastia, con balón, stent, etcétera. Mientras en este paciente tal vez estaríamos pensando en un tratamiento médico, solamente con fármacos. Es decir, todo esto nos sirve para estratificar el riesgo. También se utilizan otro tipo de pruebas, como las pruebas de perfusión, ¿no? A defectos más grandes, el riesgo va a ser mayor. Ahora, ¿qué recomendaciones, en qué momento nosotros deberíamos de pensar en un paciente en hacerle ya no solamente los exámenes no invasivos con los que arrancamos, sino hacer ya un examen invasivo, como es una arteriografía coronaria que tiene su grado de complicaciones, que felizmente cada vez son menores porque hay mejores catéteres, los personales de los hospitales están más duchos en esta tecnología, pero siempre tenemos que poner en la balanza el riesgo-beneficio para poder nosotros hacer una buena elección y evitar la mayor cantidad o el mayor número de complicaciones. Para la angina de pecho, ¿qué recomendaciones seguiríamos para hacerle una angiografía coronaria a un paciente con angina de pecho? Clase 1. O sea, aquí no hay duda, todo el mundo opina similar. Que haya una angina de pecho incapacitante, grado 3 o 4 de la Sociedad Canadiense, y que a pesar de tratamiento médico, este paciente sigue con síntomas a pesar de los fármacos, este paciente tiene que ir al cateterismo. 2. Criterio alto de riesgo por evaluación clínica o prueba no invasiva, lo que hemos visto en los cuadros anteriores. Una prueba de esfuerzo muy positiva desde el inicio del ejercicio, ya nos está indicando una gran severidad, deberíamos de estar pensando ya en cateterismo cardíaco. 3. Angina en sobrevivientes de muerte súbita, súbita de origen cardíaco o arritmia ventricular severa. ¿Cómo es esto? Estos son aquellos pacientes que a veces corriendo, haciendo deporte o a veces caminando o sentados hacen un paro cardíaco, y si es que los pacientes se recuperan porque por suerte le ocurrió esto en un hospital o porque alguien le supo dar maniobras de reanimación, ese paciente tiene que ser estudiado para ver
cómo están sus coronarias y corregir el grado de obstrucciones que tuviera, porque la probabilidad de que tenga enfermedad coronaria es altísima. Angina en sobrevivientes de muerte súbita, ya lo dijimos, y la angina con insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos quiere decir esto? Y que el corazón como bomba está fallando. Entonces está fallando, ¿por qué? Porque está mal irrigado o porque ya está infartado, ¿no? Y esto está relacionado con con un peor pronóstico y una menor sobrevida del paciente. Clase 2A, o sea, menos bien establecido, cuando el diagnóstico es incierto, con pruebas no invasivas, con beneficio del diagnóstico más certero que supera el riesgo y costo. Es decir, el riesgo y el costo es superado por la importancia del examen que se hace. Pacientes que no pueden hacerse pruebas no invasivas por incapacidad, enfermedad u obesidad mórbida. No pueden caminar en la faja, entonces hay que hacer ya el cateterismo. Pacientes con requerimiento ocupacional para un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, un paciente que es ingeniero de minas, que tiene que trabajar en minas, y es probable, y hay una duda si es que tiene o no tiene enfermedad coronaria, o duda respecto a la severidad de su cuadro, entonces se hace el cateterismo cardíaco. Sobre todo teniendo en cuenta la magnitud de los síntomas que el paciente tiene. Ahora, en este tercer punto, pacientes con requerimiento ocupacional para un diagnóstico definitivo, ahí también tenemos que considerar, y se considera a los pacientes, por ejemplo, que son pilotos de avión, ¿no? Lógicamente ellos tienen una sobrecarga de estrés, ellos tienen de su estado de salud depende la seguridad de sus pasajeros, en fin, lo mismo que para los choferes de buses o de camiones, también tienen que tener esta consideración presente. 4, cuando hay una adecuada información pronóstica con pruebas no invasivas, es decir, no se puede, las pruebas no salieron bien, no tenemos idea de cuál puede ser el pronóstico, entonces al paciente se le hace cateterismo para seguridad de él. La clase 3, o sea que aquí no debemos de hacer cateterismo cuando hay una comorbilidad significativa con riesgo que supera el beneficio del procedimiento, lógicamente. Angina de clase 1 o 2 de la Sociedad Canadiense con respuesta a terapia médica y no tienen evidencia de isquemia en las pruebas no invasivas. Entonces, si el paciente está mejorado, ¿para qué le vamos a hacer? Pacientes que prefieren evitar revascularización. También hay pacientes que tienen temor a someterse a un cateterismo, tienen temor a someterse a una angioplastía, tienen temor a someterse a una cirugía de bypass aortocoronario. Entonces, lógicamente tenemos que respetar su decisión, por supuesto, previa explicación de cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Sin asustar al paciente, pero sí siendo firmes y siendo muy exactos en la información que se le va a dar al paciente. Respecto a la terapia farmacológica, que está dada para prevenir infarto, muerte y reducir síntomas, en primer lugar la aspirina, clase 1, no hay duda, de todo lo que sea clase 1 y que van a ver acá, no hay duda. Aspirina, 75 a 162 miligramos, un nivel de evidencia A, o sea, un nivel de evidencia A.
¿Qué significa? Que ya todos están de acuerdo y nadie puede dejarlo de hacer a no ser que haya una contraindicación, porque el beneficio está dado. Los beta bloqueadores como terapia inicial también es algo que no hay duda y que todo el mundo debe de seguir. Es la terapia preferida inicial. Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina son para pacientes con enfermedad coronaria y que tienen diabetes y que tienen una falla cardíaca, disfunción sistólica o insuficiencia cardíaca. Entonces, estos pacientes tienen que recibir inhibidores de enzima convertidora porque los va a beneficiar, le va a mejorar la calidad y le va a mejorar la sobrevida. Los calcio antagonistas, aquí con una marca de asterisco, calcio antagonista del grupo dihidropiridínica de acción corta, deben ser evitados. Me refiero al nifedipino. Básicamente, el nifedipino debe de ser evitado porque el de acción corta puede producir hipotensiones muy severas y puede producir taquicardias reflejas por la hipotensión y puede producir una disminución del flujo coronario y agravar al paciente. Entonces, no usar calcio antagonistas de acción corta. Sí se pueden usar los calcio antagonistas de acción prolongada como el diltiazem y el verapamilo. Los calcio antagonistas y los nitratos de acción prolongada pueden usarse como terapia inicial cuando beta bloqueadores están contraindicados. Por ejemplo, paciente que tiene una insuficiencia vascular muy severa o pacientes que tienen asma bronquial severo, entonces probablemente haya o tengan o pueda producirse broncoespasmo por el beta bloqueador. Si bien ahora hay beta bloqueadores que son cardioselectivos, pero siempre hay que tener esa precaución. Los calcio antagonistas son un grupo de fármacos más importante y se mantienen junto con los beta bloqueadores como la terapia de primera elección, siendo por supuesto más ventajoso el beta bloqueador. Clase 3, o sea, aquellos que no deberemos de hacer, significativa comorbilidad con riesgo que supera el beneficio del procedimiento. Ya habíamos puesto un ejemplo hace un momento. Una angina clase 1 o clase 2 con respuesta a terapia médica y que no tiene evidencia de isquemia en prueba no invasiva, también eso el paciente ya no requeriría. Y pacientes, como ya dijimos, que no necesitan o que no desean ser revascularizados. Continuando con las recomendaciones, se recomienda los calcio antagonistas y los nitratos de acción prolongada en combinación con beta bloqueadores cuando la terapia inicial con beta bloqueadores no es exitosa. Entonces ahí estamos hablando de usar 3 fármacos. Los calcio antagonistas y los nitratos de acción prolongada como un sustituto para beta bloqueadores si terapia inicial con beta bloqueadores causa efectos colaterales inaceptables, como también ya lo hemos dicho. Otra indicación precisa y que todos están de acuerdo es que usar la nitroglicerina ya bajo la forma de comprimidos sublinguales o en spray para el alivio inmediato de la angina. Son recomendaciones de clase 3. La terapia reductora de LDL en pacientes con enfermedad coronaria está bien documentada y la meta es llevar el LDL a valores menores de 100, incluso hasta menores de 70 miligramos por decilitro. Con eso se puede reducir el riesgo y la morbimortalidad. La clase 2A, en donde la evidencia es un poco menor, cuando usamos clopidogrel, cuando el paciente no puede usar aspirina porque está contraindicada por alergia, etc.
El calcio antagonistas de acción prolongada, no dihidropiridínicos, en lugar de beta bloqueadores como terapia inicial, en pacientes con documentada o sospechosa enfermedad arteriosclerótica coronaria y LDL de entre 129 y 130 miligramos por decilitro, deben de usar fármacos para reducir los lípidos. En estos casos se utilizan las estatinas y la idea es llevar a menos de 100 y mejor si es menos de 70 miligramos por decilitro. Una indicación de clase B, 2B, en la que hay menos tendencia a recurrir a ella, es usar la warfarina con adición a aspirina, a no ser de que se haya hecho hay una angioplastía y el paciente tenga otra indicación para la administración de anticoagulantes como la warfarina, para tener una anticoagulación total. Y la clase 3, el dipiridamol y la terapia de quelación, que están contraindicadas. Así que debemos de mantener un control adecuado de la presión arterial, el tratamiento inicial con beta bloqueadores y ECA, luego agregar otras drogas para cuando no necesitamos controlar la presión arterial, el manejo de los lípidos, ya también lo hemos revisado, ¿no? Y lo ideal es irse en los pacientes de alto riesgo, y estos pacientes lo son a niveles de 70 miligramos por decilitro o menos. Cuando el paciente tenga triglicéridos elevados, es razonable usar fármacos para triglicéridos, como los fibratos o la niacina, o en terapia combinada. El manejo de lípidos, según depende después del perfil. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con triglicéridos de más de 500, lo ideal es menos de 150, pues la primera meta será controlar el fibrato o la niacina, y después ya nos abocaremos al LDL. La combinación de drogas es beneficiosa en pacientes que no se alcanza el LDL menos de 100. O sea, porque a veces muchos pacientes van a tener el LDL normal o incluso hasta un poco bajo, y sin embargo estar teniendo un evento coronario agudo. Entonces podría aparecer la pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué esto? Por las cifras yo no necesito darle una estatina para bajar el colesterol, pero hay que recordar que ese colesterol que tiene el paciente, que podría ser no elevado o no muy elevado, debido al endotelio que probablemente tiene, que se defiende menos, puede hacer que más daño que un LDL más alto, porque no solamente es cuestión del número del LDL, sino también de la calidad del vaso, de la calidad del endotelio. Bueno, también ya hemos dicho que la terapia antiplaquetaria es importante. Los inhibidores de enzima convertidora hay que usarlos cuando tengamos fracciones de eyección menores de 40 miligramos por decilitros, en pacientes hipertensos o diabéticos, para atenuar el daño renal, o en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Los bloqueantes de los receptores de angiotensina en pacientes con hipertensión, con contraindicaciones, pero que son intolerantes a IECA, con insuficiencia cardíaca congestiva, infarto de miocardio y fracción de eyección menor de 40%, en pacientes
en combinación con IECA para la insuficiencia cardíaca congestiva por disfunción sistólica, también puede utilizarse los bloqueantes de los receptores de angiotensina. Es decir, los bloqueantes de receptores de angiotensina prácticamente van a tener las mismas indicaciones que los, que los inhibidores de enzima convertidora. Los bloqueadores de la aldosterona también son muy importantes en el paciente coronario crónico. Se utiliza de posterior a un infarto, siempre y cuando no haya disfunción renal significativa o hipercalemia. Ya saben, recuerden que la aldosterona aumenta el potasio. Quienes ya están recibiendo IECA y beta bloqueadores con fracción de eyección de menor de 40% y tienen diabetes mellitus o insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueadores, usarlos indefinidamente en todos los pacientes que han tenido infarto de miocardio, síndrome coronario agudo, disfunción ventricular izquierda, con o sin síntoma de insuficiencia cardíaca. Y como pueden ver acá, es una indicación de grado 1 con un nivel de evidencia A, o sea que ya está esto bien, como se dice, oleado y sacramentado de su utilidad. Y la vacunación contra la influenza también es importante, que se vacunen anualmente los pacientes con enfermedad cardiovascular. Los nitratos, ya los conocen ustedes, son vasodilatadores, hay la forma sublingual de acción inmediata, como hay la forma de acción prolongada. Hay que dejar un intervalo de 10, incluso puede ser hasta 14 horas libre de nitratos, o sea, se suspende. Por ejemplo, en este paciente de acá, en que se le puede que va a usar el dinitrato de isosorbide, se le pone el horario de 8, 11 y 6, es decir, lo que se llama una dosis asimétrica para tener mayores espacios sin droga para evitar el problema de taquifilaxia o resistencia a los nitratos. También existe otra forma de nitroglicerina como la transdermal, los antianginosos de segunda línea. Los beta bloqueadores es una de las drogas más importantes en el tratamiento de la angina de pecho. Reduce la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, reducen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, el producto de la frecuencia arterial, o sea, va a disminuir el consumo de oxígeno por el miocardio, incrementa el umbral isquémico. Todos los beta bloqueadores vienen a ser efectivos. Hay algunos que tienen algunas ventajas, como los que son cardioselectivos, atenolol, metoprolol, bisoprolol, labetalol, ¿no? que van a tener gran beneficio y que pueden usarse incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y son útiles su uso en insuficiencia cardíaca. Útiles en la prevención secundaria, postinfarto de miocardio, disminuye la frecuencia del reinfarto y mejora la sobrevida. El beta bloqueo, pues adecuado, cuando podemos saber que estamos bien con un beta bloqueo, cuando hemos bajado la frecuencia cardíaca a un límite entre 50 y 60 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca menor de 100 en actividad ordinaria es también otro índice de cómo está el paciente bien beta bloqueado. Angina severa, podemos usar incluso dosis poco más altas para tener frecuencias cardíacas menores, prácticamente ponerlo al paciente bradicárdico para que mejore el flujo y disminuye el requerimiento de oxígeno por el miocardio. No usar en angina vasoespástica, la de Prismeta, y hay también beta bloqueadores beta y alfa como el carvedilol, y como le hemos dicho, son muy útiles en el manejo de insuficiencia
cardíaca. Hace ya algunos años, por su efecto inotrópico negativo, se consideraba a la insuficiencia cardíaca como contraindicada, perdón, al beta bloqueador como contraindicada en la insuficiencia cardíaca, pero después se demostró que pueden ser útiles y por eso se usan y es una condición es un tratamiento que puede mejorar la sobrevida. Bloqueadores de los canales de calcio pueden servir cuando hay alguna contraindicación para la insuficiencia vascular, como insuficiencia vascular periférica, o puede haber una intolerancia para los beta bloqueadores. Hay que usar los beta bloqueadores de tipo de hidropiridina de acción lenta o del tipo verapamil y diltiazem, que son beta bloqueadores que son bradicardizantes. Acá, como lo pueden ver, el diltiazem y el verapamil son bloqueadores de acción prolongada, o una dihidropiridina también se puede usar de segunda generación. ¿Qué pueden sustituir cuando el beta bloqueador está contraindicado o hay efectos colaterales? Lo mismo cuando los beta bloqueadores en tratamiento no satisfactorio se pueden usar en forma combinada un beta bloqueador con un antagonista de calcio. Y acá marcado y resaltado, no usar dihidropiridinas de acción corta, porque como ya lo hemos dicho, la acción corta hace que la presión arterial baje muy rápido, que se aumente el consumo que aumente la frecuencia cardíaca en forma reactiva, que aumente la necesidad de oxígeno por el miocardio, y como el corazón se acelera y la diástole se acorta, hay menos flujo coronario y el paciente va a empeorar. Esta diapositiva es para más o menos tener una idea cómo es según los hallazgos, cómo podrían los pacientes beneficiarse de la terapia. Por ejemplo, si es obstrucción de la coronaria izquierda del tronco, revascularización quirúrgica. Si tiene un solo vaso y la angina es leve, tratamiento médico. Si el paciente tiene angina de pecho severa o leve, con lesión de descendente anterior, angioplastía o cirugía. Si el paciente tiene una leve enfermedad distal multivaso, buena tolerancia al ejercicio y buena función ventricular izquierda, tratamiento médico. Si el paciente tiene lesiones de multivaso con compromiso proximal y función del ventrículo izquierdo deprimida, revascularización miocárdica. Ese paciente va a necesitar una revascularización lo más completa posible. Y angina de pecho con pobre función ventricular, revascularización quirúrgica. Aunque todo esto está cambiando porque cada vez aparecen catéteres de mejor calidad para mejor aplicación de los stent. Cada vez los stent hay mejores, las vienen con cubierta entérica, con cubierta del stent para evitar el fenómeno de reoclusión. Muy bien. Pasando al resto de la charla, haremos mención a las guías de práctica clínica que es para la cardiopatía coronaria crónica, que han sido publicadas recientemente en diciembre del año pasado, del 19, y en el cual la Sociedad Europea de Cardiología crea la figura de escenarios porque el paciente con cardiopatía coronaria crónica, como ya pueden deducir, lo podemos encontrar en distintos estadios y con distintas características. Por eso es de que se ha diseñado este tipo de
guía. Entonces, teniendo en cuenta, para empezar, que la cardiopatía coronaria crónica es una cardiopatía isquémica que cursa con fases de estabilidad y de inestabilidad. Es una enfermedad que avanza en forma progresiva. Hay que hacer todas las medidas de prevención primaria o secundaria para que el deterioro no sea acelerado. Y se logra en muchos grupos de pacientes la prevención de eventos. Los escenarios en los cuales nosotros podemos encontrarnos con un paciente ambulatorio con un síndrome coronario crónico, ¿no? Y que son aquellas circunstancias en que hay sospecha de enfermedad aterosclerótica coronaria, angina estable o disnea. Entonces, ese es un estadio, podemos encontrarnos en esa condición. Otra condición es de que nos encontremos con un paciente que está haciendo insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo de nuevo inicio y sospecha de enfermedad arterial coronaria. Entonces un paciente comienza a hacer insuficiencia cardíaca bruscamente, entonces tenemos que sospechar que podría ser un paciente con enfermedad coronaria. Síndrome coronario crónico estabilizado menor a 1 año. El primer año del diagnóstico de un síndrome coronario crónico es el año de mayor riesgo. Entonces, ahí es donde debe hacerse mucho énfasis en el seguimiento, tanto con exámenes auxiliares como con una terapia eficaz. Los síntomas estabilizados mayor de 1 año del inicial a la revascularización son pacientes en que ya tienen menor riesgo, pero que siempre deben de seguir una vigilancia por el especialista para disminuir la morbimortalidad. La angina y sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular es otra circunstancia que también tenemos que pensar cuando tengamos pacientes con algunas características como la que vamos a ver más adelante. Asintomáticos en enfermedad arterial coronaria y en prueba de tamizaje, o sea, aquellos chequeos médicos que hay y se encuentran que el paciente tiene una enfermedad coronaria porque se le hace una prueba de esfuerzo y salió positiva, o un día el paciente corrió demasiado y le viene un dolor en el pecho. Entonces, estos pacientes tienen que ser estudiados. Definición de enfermedad arterial coronaria es la acumulación de placa aterosclerótica en arterias coronarias epicárdicas, obstructiva o no obstructiva, que conduce a cambios funcionales en la circulación coronaria. Es una enfermedad crónica, progresiva, estable, puede haber periodos silenciosos o periodos muy sintomáticos, pero puede volverse inestable en cualquier momento, configurando la naturaleza dinámica expresada en estos escenarios. Un paciente, una arteria puede cambiar de su calibre rápidamente cuando se rompe, como hemos visto en la figura inicial, se rompe la pared endotelial y se forma un trombo y ese trombo ocluye totalmente el vaso y puede producir bajo esas circunstancias un infarto agudo o incluso muerte súbita. Entonces, vamos a ver escenario por escenario y ver qué pasos vamos a dar en este escenario para el manejo de esta circunstancia. Primer escenario, hay una sospecha de enfermedad aterosclerótica coronaria, una sospecha de angina de pecho estable o historia de disnea. Primer paso, evaluar síntomas y signos de angina típica, de angina atípica o dolor no anginoso y factores de riesgo del paciente. Es decir, miren, todo esto lo van a obtener por anamnesis inicial. Como decíamos, la anamnesis sigue siendo la reina de la clínica. Segundo paso a dar, evaluar estado general del paciente, calidad de vida, valorar comorbilidades, si es diabético, si es renal, si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, para
poder medir el riesgo versus beneficio, ahí está, para instaurar el manejo médico, tanto desde el punto de vista de dar el tratamiento farmacológico como el de realizar, realizar pruebas diagnósticas. Tercer paso a dar, pruebas básicas y evaluación de la función ventricular izquierda. Primero, hay que ver si la isquemia que se ha presentado o que se ha agravado, o la angina que se está presentando o se está agravando, es de causa secundaria. ¿Y cuáles serían estas posibles causas secundarias? Cuando el paciente está anémico, porque tuvo una hemorragia digestiva, o porque tiene disfunción tiroidea y tiene taquicardia porque tiene un hipertiroidismo, ¿no? Cuando se encuentra en causas por exámenes de laboratorio, se presenta algún tipo de enfermedad que pudiera estar originando hemorragias o hemorragias marcadas y pérdida de hemoglobina y isquemia secundariamente. Y debe de hacerse electrocardiogramas para ver si es que hay isquemia, pero recuerden bien que un electrocardiograma normal no descarta a un paciente de ser portador de una enfermedad coronaria. El ecocardiograma para ver la valoración funcional y anatómica. Cuarto paso a ejecutar, establecer probabilidad clínica de la enfermedad arterial coronaria. Hay factores que potencian el riesgo y hay factores que reducen el riesgo. Entonces tenemos que ver cuáles son los factores que pueden potenciar el riesgo. Los factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Como dislipidemia, si el paciente tiene cambios electrocardiográficos en reposo o ejercicio, potenciador de riesgo. Si el paciente tiene disfunción ventricular izquierda, potenciador de riesgo. Si el paciente tiene calcio coronario, en las tomografías, en la búsqueda en la graduación del score de calcio, mayor riesgo. Si los pacientes tienen reductores de riesgo, cuando, por ejemplo, tiene un electrocardiograma normal en el ejercicio y hay ausencia de calcio coronario. Entonces son factores que podrían decir, este paciente es de menor riesgo, y el que tiene calcio, el que tiene dislipidemia, el que tiene prueba de esfuerzo positiva, ese paciente tiene el peor pronóstico. Es bien importante la estratificación del riesgo para darle el tratamiento aplicado, tanto para zonas de tipo económico como por resultados de la terapia. Quinto paso. Estamos frente a un paciente con sospecha de enfermedad arterial coronaria, de angina de pecho estable y o disnea. Quinto paso. Seleccionar prueba diagnóstica de enfermedad aterosclerótica coronaria. Por ejemplo, si la probabilidad es, si hemos evaluado al paciente y la probabilidad es alta que tenga enfermedad coronaria, el paciente debe de ir a angiografía coronaria, no hay duda. 2. Posibilidad intermedia. Entonces tendríamos que ir hacia una imagen funcional de isquemia no invasiva. Por ejemplo, el ecoestrés, ya lo dijimos, pero por ejemplo, la resonancia magnética cardíaca simple y con contraste, la perfusión por tomografía de emisión de fotón único, el SPECT, o la tomografía con emisión de positrones, el PET. En tercer lugar, el angiotac coronario, que nos va a permitir ver si hay obstrucciones coronarias y cómo tiene su score de riesgo de calcio. No se recomienda, y esta es una recomendación con comillas. ¿Por qué con comillas? Porque no se recomienda, dicen aquí en estas guías, las pruebas de esfuerzo
solas con electrocardiograma, porque tienen poco rendimiento para confirmar y descartar enfermedad arterial coronaria, pero excepto por no disponibilidad o para determinar pronóstico. En otras palabras, ustedes tendrán que hacer pruebas de esfuerzo. Lo ideal es que la puedan hacer con pruebas de perfusión miocárdica, con un SPECT, con un PET, etcétera, ¿no? La, la tomografía espiral multicorte podrían usarla junto con la prueba de esfuerzo, pero no, eso no siempre es posible por razones de tipo económico y de disponibilidad de insumos o de equipos. Entonces, ahí en esos casos se justifica el uso de pruebas de esfuerzo para ver cómo está el pronóstico y el diagnóstico. Quinto paso. Digamos, para el quinto paso, si es que el paciente tiene que seleccionarse una prueba diagnóstica para enfermedad coronaria, si la probabilidad es baja, una angiotomografía coronaria, que es una prueba no invasiva. Probabilidad alta, si síntomas son severos y pruebas no invasivas de alto riesgo y son refractarias y hay disfunción ventricular izquierda, hay que hacer angiografía. Sexto paso, estratificación del riesgo de eventos con clínica y pruebas diagnósticas y con alto riesgo, revascularización coronaria. Es decir, este paciente ya es el paciente ya con riesgo extremo, ¿no? Y tiene que ser estratificado en su riesgo porque va a necesitar procedimientos invasivos a corto plazo y probablemente, como dice la diapositiva, también revascularización coronaria. Intervenciones, tratamiento farmacológico, hay que reducir los síntomas anginosos, una de las finalidades del tratamiento, reducción de isquemia inducida por el ejercicio. Se logra prevenir con estos fármacos que se disponen actualmente la producción de eventos coronarios agudos. El tratamiento debe de ser escalonado, poco a poco ir avanzando en la amplitud de usar nuevos fármacos, ya sea combinados o agregados o cambiados por otro. La preferencia a terapia estándar inicial, beta bloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio sigue siendo preferencial el uso de terapia con beta bloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio. Los antiisquémicos y o antianginosos que se utilizan en este tipo de pacientes, en primer lugar, la terapia es por tiempo indefinido y escalonado, ya lo dijimos. La respuesta escalonada es según la evolución. Los nitratos de acción rápida es algo que debe usarse cada vez que el paciente tiene angina, y incluso el paciente debe caminar con su frasquito de nitrato de acción rápida. Los beta bloqueadores no deben ser parte obligada del tratamiento. Los calcio antagonistas no dihidropiridínicos también pueden ser escogidos. Pueden incluso combinarse muy bien con beta bloqueadores. Los calcio antagonistas dihidropiridínicos de acción prolongada, como el nifedipino y el amlodipino, pueden usarse, pero los de acción prolongada, no los de acción corta. Antianginosos de segunda línea, estos son antianginosos recientes. La ivabradina, que ya está en el mercado, es un
bloqueador de salida del nodo sinusal, entonces va a producir bradicardia. Al producir bradicardia va a producir alarde de la diástole, al producir alarde de la diástole va a mejorar el flujo coronario. Entonces, en eso es la forma como se, se regula el tratamiento o la razón, el raciocinio del por qué usar estos fármacos en la terapia antianginosa. El nicorandil es un vasodilatador, lo mismo que la ranolazina, también es otro vasodilatador, y la trimetazidina también son vasodilatadores, que poco a poco irán, supongo, ganando su lugar. Ahora, la revascularización, intervenciones, objetivos, aliviar síntomas, mejorar pronóstico. Las intervenciones pueden ser, la revascularización puede ser coronaria percutánea, ya lo hemos dicho, bypass o por cirugía, por el bypass aortocoronario. Si hay ausencia de documentación previa de isquemia, las indicaciones de revascularización dependen de la evaluación invasiva, de la severidad de la estenosis y del pronóstico. Es decir, la revascularización depende de cómo esté el paciente, cuál sea su grado de isquemia y cuál sea la necesidad de mejorarle el pronóstico porque está comprometido por está comprometido por marcadores de mal pronóstico. Segundo escenario, cuando tenemos un inicio reciente de insuficiencia cardíaca o insuficiencia o disfunción del ventrículo izquierdo y sospecha de enfermedad aterosclerótica coronaria, usaríamos la medicación con impacto en morbimortalidad y reducción de síntomas anginosos. Los fármacos que han demostrado estos beneficios son los beta bloqueadores, la revascularización miocárdica, ya sea quirúrgica o por intervencionismo, los inhibidores de enzima convertidora y los bloqueantes de los receptores de angiotensina. Cuando ustedes dirán, ¿y dónde están los antagonistas del calcio? Bueno, en este caso, los antagonistas del calcio ante el paciente con insuficiencia cardíaca o difusión de ventrículo izquierda no se utilizan porque podrían empeorar el cuadro del paciente. Tercer y cuarto escenario, el síndrome coronario crónico de larga data. Primer año de riesgo, que hemos hablado, que es el que es el de mayor riesgo y exige una vigilancia estrecha varias veces al año, tendrán que hacerse pruebas de esfuerzo, controles ecocardiográficos para ver cómo va avanzando, si es que está avanzando el deterioro de la función ventricular, evaluación de los factores de riesgo, evaluación no invasiva de isquemia inducida por estrés cada 3 o cada 5 años. Y no se recomienda pruebas invasivas en pacientes asintomáticos. Quinto escenario, angina y sospecha de enfermedad coronaria vasoespástica o microvascular. La isquemia miocárdica sin enfermedad coronaria obstructiva también se le conoce. Es una estenosis leve a moderada, que puede ser menos de 60%, como hemos dicho, pero sin embargo el paciente tener síntomas de angina. Estenosis coronaria difusa,
es lo que se suele encontrar, trastornos que afectan la microcirculación, estenosis dinámicas, espasmo coronario o puentes intramiocárdicos. La guía europea enfatiza que el tamizaje con imágenes no debe ser de rutina, dirigido por estimación de riesgo. Se debe de estimar el riesgo en mayores de 40 años sin enfermedad coronaria, sin enfermedad coronaria vascular, cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipercolesterolemia familiar y en menores de 50 años con historia familiar. En asintomáticos con pruebas positivas, las guías recomiendan seguir los lineamientos previamente descritos de población sistémica. ¿Sucede algo, doctor? Sí, no logro, no, ¿me está escuchando o no? Ahorita sí se te oye, sí se le oye, sí se le oye. Ay, 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 ay. Sí, pensé que sí, se me fue un poco el audio. Sí, ¿alguna pregunta? Ah, eh, no sé, ¿mis compañeros tendrán alguna pregunta? Sí, doctor, yo, una consulta, no sé si es que la entendí, pero digamos que si se sospechara de una angina estable y como mencionó, el 50% del EKG va a salir positivo, entonces el segundo paso y sería una prueba de esfuerzo, pero la prueba y de esfuerzo tiene una sensibilidad baja que está alrededor del 60% y una especificidad del 70%, ¿y no sería más conveniente un ecoestrés o cuál es su opinión? Claro, claro, la prueba de esfuerzo tiene una sensibilidad que disminuida, pero el tema es la parte económica y la disponibilidad de tanto de radio, radiofármacos como de equipos que hace que sea una prueba demasiado cara, ¿no? Calculo que debe estar por los $600, más o menos, el costo, ¿no? Entonces, para hospitales nacionales grandes, como por ejemplo en el Rebagliati, en donde se hacen más de 8 o 10 pruebas de esfuerzo diarias, entonces si eso lo trasladamos a la necesidad de hacer, entonces que no sería muy económicamente imposible, ¿no? Claro, lo que se dice, lo que usted dice sí es correcto. Lo ideal sería hacer pruebas de mayor sensibilidad, pero mientras sean pruebas de alto costo, no la podemos hacer a todo. Si es que se puede hacer, formidable la hacemos. Pero si no se puede hacer, tendremos que seguir valorando con la prueba de esfuerzo. No sé si está claro. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra
¿Alguna otra pregunta? Doctor, otra consulta es en cuanto a la nitroglicerina. ¿Cuándo sería contraproducente darle a una persona, dado su poder de vasodilatador? A quienes no deberíamos darle, por ejemplo, cuando el paciente ha hecho hipotensión, ya sea porque hizo un reflejo vasovagal, ya sea porque se puso un nitrito sublingual y le produjo hipotensión, o cuando el paciente tiene frecuencias cardíacas muy altas y se produce hipotensión. Y a veces hemos sido testigos cómo pacientes a veces han estado parados mucho rato haciendo una cola y hace hipotensión ortostática por haber estado parado tanto rato y, y se cae al suelo, ¿no? Y por ahí algún solícito paciente agarra y se le acerca y le da su nitrato de isosorbide debajo de la lengua para ayudarlo. Y lo que está haciendo es empeorarlo, porque va a haber más vasodilatación y más hipotensión incluso puede el paciente llegar a confirmar, a convulsionar y incluso puede el paciente hasta fallecer, ¿no? Entonces, uno tiene que ser bien claro en el momento de darle las indicaciones. Úsela solamente cuando haya dolor, no cuando tenga palpitaciones aceleradas. Porque muchos, si sienten las palpitaciones aceleradas, entonces se colocan el nitrato sublingual. Pero muy buena su pregunta, y espero que esté claro, algo pendiente. ¿Sí? Doctor, una última consulta. Mi problema es en qué momento y cuando sospechamos de un dolor tipo opresivo, una de las causas es cardiovascular, pero y también puede ser pulmonar. ¿En qué casos dejaríamos ya de pensar una causa cardiovascular? Si ya hemos tomado un EKG y salió normal, un ecoestrés también salió normal, ¿hasta qué momento dejamos de investigar? Bueno, si es que tendríamos que apelar a todos los exámenes primero no invasivos, ¿no? Y tal vez con más tranquilidad ya que van saliendo negativos. Bueno, eh, lo primero que se tendría que hacer sería una prueba de esfuerzo. Si la prueba de esfuerzo sale negativo, pero el paciente tiene síntomas sospechosos, entonces lo que lo que se puede hacer es una prueba de perfusión miocárdica o un ecoestrés. Si es que sigue el síntoma, se puede hacer ya pasar a una coronariografía, ¿no? A pesar de que a pesar de que el paciente, que las pruebas sean negativas. Pero ¿qué es lo que sucede? A veces estos pacientes son asintomáticos porque muchos de ellos tienen deterioro del sistema neurovegetativo y también de los filetes nerviosos, sobre todo los diabéticos que tienen neuropatía diabética pueden tener menos dolor, menos sonidos de alarma para, para que se dé cuenta que está pasando algo. Así que y de ahí hacer el cateterismo cardíaco y bueno, y si es que no se encuentra nada, entonces ya pensar de que podría ser una angina microvascular o tal vez una angina vasoespástica, ¿no? ¿Alguna pregunta? Creo que podemos dar por terminado, no hay ninguna otra pregunta, ¿no?
No, doctor, por eso. Ok, muy bien, muchas gracias por su atención. Cualquier duda estaremos seguramente en el momento oportuno aclarándosela. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, gracias. Una pregunta, ¿el doctor Torres se encuentra ahí y ya se retiró? Ya, ya se retiró. Ya, ok, gracias, hasta luego. Gracias, doctor.